Electrónica para principiantes y principios de los circuitos eléctricos básicos usados en electrónica. Buenas tardes, noches, madrugadas o días, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. En este video explicaré los principios básicos de la electrónica y de los circuitos eléctricos. Para poder pensar en el desarrollo de prototipos electrónicos de control de escenarios, línea de proceso, animatronics, maquetas para efectos especiales, etc., se requiere comprender los principios básicos de la electrónica. Es por eso que hablaremos en este video de los componentes de los circuitos electrónicos, la simbología de los componentes electrónicos y eléctricos. Aclararemos lo que es el sentido de la corriente eléctrica, el voltaje, la tensión o diferencia de potencial, la carga eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, la energía y potencia eléctrica, la energía de resistencia, o más bien la resistencia en los circuitos eléctricos, lo que son los multímetros digitales, los multímetros analógicos, los componentes principales del multímetro, la corriente alterna y la corriente continua o directa. Con la finalidad de apoyar este canal, te solicito que si no estás suscrito, te suscribas. Comencemos. Bien, ahora hablemos un poco de electrónica, de lo que son los circuitos eléctricos y los componentes electrónicos básicos. Los circuitos eléctricos y componentes electrónicos. Hablemos de un circuito eléctrico. El circuito eléctrico son los trayectos cerrados que recorren los electrones al desplazarse por defecto de la energía eléctrica para producir otras formas de energía o trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente de poder, ¿sí? Vamos a decir una resistencia como protección, un fusible como protección para si tenemos en un momento dado energía de sobra, no afecte nuestra carga, y un interruptor y un foco que corresponde a la carga de este circuito. Es simplemente para encender o apagar el foco. Bien, símbolos que debemos reconocer en los componentes eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, tenemos la pila. Aquí tenemos una representación de una pila, de una batería. El cable, la línea va a representar cable. El cable, que es el medio de conducción de los electrones para ir de un lugar a otro. La bombilla se simboliza de esta manera y corresponde a lo que nosotros conocemos como focos. El motor eléctrico. El motor eléctrico existen de varios tipos. Aquí en este caso está representado un motor eléctrico de corriente directa. Eso lo platicaremos más adelante. Un zumbador que corresponde a algo que hace un zumbido, un ruidito cuando recibe carga eléctrica. Un interruptor, que es un switch. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ese switch. Y un pulsador, que es un botón que cuando le damos clic hace contacto entre un emisor y un colector y entonces permite el flujo de la energía. El sentido de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro. Aunque el sentido convencional de circulación de corriente eléctrica es a la inversa, del polo positivo al polo negativo. Este criterio se debe a razones históricas, ya que en la época en la que trató de explicarse cómo fluía la corriente eléctrica por los materiales, la comunidad científica desconocía la existencia de los electrones y decidió ese sentido, donde se veía que había el flujo de la energía eléctrica para producir un trabajo. Aunque podía haber acordado lo contrario como ocurre realmente. No obstante,
en la práctica ese error no influye para nada en lo que es el estudio de la corriente eléctrica y su forma de operar. El sentido de la corriente eléctrica lo vamos a tratar de explicar a través de este video. La corriente eléctrica es Observamos una lámpara común y corriente que nos da un poco de luz, de iluminación. ¿Qué ocurre en el interior de la lámpara? Tenemos un flujo de energía que se da del polo positivo hacia el polo negativo. Eso es el sentido acordado, vamos a decir, por la humanidad. Si nosotros analizamos qué es esto que se supone está fluyendo, pues son estas bolitas verdes que ustedes ven aquí, que representan a los electrones. Lo que fluye realmente son los electrones, pasan a través de la lámpara, de lo que es el foco de incandescencia, el switch, y cierran el circuito. De tal manera que cuando yo cierro un circuito, los electrones pasan por la luz, por la lámpara incandescente y generan esa luz. Bien, ¿cómo se genera este desplazamiento? Bueno, este desplazamiento se genera por efecto electromagnético sobre un campo cargado de electrones, que al momento de que recibe el impulso magnético provoca que haya un intercambio de electrones entre los electrones que están en los últimos niveles de los átomos. Esto hace que se dé un flujo, van los electrones en el conductor, pasan por un interruptor, llegan a la fuente de iluminación y al multímetro que está midiendo el voltaje. Bueno, esta es la forma en que se da realmente el flujo de electrones. Analizándolo un poquito más a detalle, el campo magnético lo que hace es que impulsa a los electrones para que fluyan, ¿sí?, en sentido de que se genera ese flujo de electrones de lo que sería la corriente eléctrica hacia el positivo o a la inversa, dependiendo de la carga eléctrica que se está dando. Lo que fluye son los electrones, siempre el flujo va a ser de electrones. La carga negativa que le llamamos, que realmente corresponde a los protones del núcleo, pues realmente lo que hacen es recibir, son los átomos de los elementos que conforman los conductores, realmente lo que hacen es recibir los electrones que fluyen a través de los conductores. Muy bien. Esperando que haya quedado clara esta explicación, vamos entonces a lo siguiente. Voltaje, tensión o diferencia de potencial. El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presencia que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz, FM, sobre la carga eléctrica o electrones en su circuito eléctrico cerrado. Para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica, a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en el conductor, la mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponda ese conductor. Aquí tenemos un ejemplo un tanto burdo, pero vamos, viene en este sentido. Nosotros tenemos una fuente electromotriz. Esa fuente electromotriz impulsa los electrones hacia la parte superior y después, precisamente por esta diferencia de potencial que se le llama en cuanto a la posición de estas esferitas que están aquí, obviamente las esferas van a tender a caer por gravedad. Y entonces, y aquí ya en los electrones no es gravedad, pero más o menos representa lo que es la diferencia de potencial. Esta diferencia de alturas entre lo que es el emisor, que es el polo positivo, y el emisor, que es el polo positivo, y el receptor, que es el polo negativo, y el receptor, que es el polo positivo, eso es lo que se llama diferencia de potencial. Son negativos porque los electrones tienen carga negativa, pero en realidad lo que estamos haciendo es que los que viajan son los electrones, no los protones.
bueno, los átomos cargados positivamente. Los átomos están en el polo aquí. Este polo positivo corresponde al polo negativo de la batería. Bien, la carga eléctrica. La carga negativa significa exceso de electrones. La carga positiva significa deficiencia o falta de electrones. La unidad de carga eléctrica se denomina coulombio. Un coulombio es igual a 6.3 por 10 a la 18 electrones. Esto es la carga eléctrica y así se miden la energía para generar un trabajo. Una carga o consumidor conectada al circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica se entiende como carga cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como por ejemplo una bombilla o lámpara para alumbrado, el motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor, calefacción, cocina, secador de pelo, etc. Un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico o industrial que funcione con corriente eléctrica y que esté conectado al circuito. La carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electrones que consume un equipo eléctrico o electrónico para que pueda funcionar y se mide en coulombios. Un coulombio decíamos que es igual a 6.3 por 10 a la 18 electrones. Sin embargo, para poder medir ese consumo de electrones con el multímetro, se mide con amperaje en circuitos en serie, como se muestra a continuación. Ya conociendo la intensidad, se puede despejar directamente la carga al multiplicar la intensidad por el tiempo. Aquí lo tenemos. La intensidad la puedo medir como los amperajes en el multímetro. El coulombio es desconocido y el tiempo también lo puedo conocer. Si yo despejo el tiempo y la intensidad, entonces puedo conocer la carga o el consumo de electrones del circuito. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se mide la intensidad de la corriente eléctrica. Obviamente tengo que poner el multímetro en medición de amperaje. Tiene que estar conectado de tal manera que yo tenga la batería metiendo la carga directamente al circuito del amperímetro para donde está la carga de amperaje, y el común del multímetro lo voy a conectar a lo que es el positivo de mi carga, y el negativo de mi carga va a ir a la tierra. Esta es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Se mide con un galvanómetro o amperímetro. Su unidad de Sistema Internacional de Unidades es el ampere y se denota con la letra A. Puede expresarse como el promedio de carga Q que fluye por unidad de tiempo, de tal manera que I es igual a Q sobre T. Q normalmente es desconocido, T sí lo puedo conocer el tiempo, y I también. Simplemente despejando me queda que Q es igual a I por T. Y de esa manera puedo conocer la carga de un componente eléctrico o electrónico. Las aclaraciones entre energía y potencia. Aun cuando los términos watt o vatio y watt hora o vatio hora o WH se llegan a confundir, estos tienen que ver con dos conceptos diferentes, es decir, la potencia y la energía. La energía es todo aquello capaz de producir un trabajo. Algunas manifestaciones de la energía son el calor, la luz, la electricidad, el movimiento, etc. Así como es posible cuantificar la longitud en metros o la masa en kilogramos o el tiempo en segundos. Así también es posible cuantificar la energía. Su unidad de medida es el joule. El equivalente a 3600 joules de energía es lo que conocemos como un kilowatt hora, kWh. Es la energía necesaria para mantener encendida una bombilla de 100 watts de potencia durante 10 horas, o la energía necesaria para elevar una masa de 10 kilogramos, una altura de 36 metros aproximadamente. Bien, la energía en otras unidades relacionadas son la caloría, el BTU, que es el British Thermal Unit,
el watt hora, entre muchas otras. Aunque estas unidades están relacionadas entre sí por un factor de conversión, cada una se aplica según su naturaleza correspondiente a la disciplina a tratar. Por ejemplo, el watt hora, kilowatt hora, kWh, se usa en electricidad, mientras que la caloría se usa más en termodinámica. La ley de la conservación de la energía, la cual dice que la energía no desaparece, simplemente se transforma a otros tipos de energía, fue fundamental para el desarrollo de la ciencia eléctrica. En la década de 1850, las obras de Germain Henry Hess y William Rankine y Rudolf Clausius, James Prescott, Joule y William Thomson, Lord Kelvin, hablaron sobre los principios de termodinámica, precisamente en los que se sustenta dicha ley, la ley de la conservación de la energía. La potencia es la rapidez con la cual se transforma la energía. Su unidad de medida es el watt o vatio, es decir, el watt es un joule consumido en un segundo. Un watt es igual a un joule por segundo. Un watt hora es un watt, un WH, es igual a 3600 joules por segundo. Un kilowatt hora es igual a un kWh, y esto es 1000 por 3600 joules por segundo. También existen otros equivalentes para el watt, por ejemplo, el caballo de potencia, HP, caballo de vapor, CB, etc. Dado que la potencia es un concepto que lleva implícita la unidad de tiempo, sería incorrecto decir un kilowatt por hora, kWh. Lo correcto sería un kilowatt hora, porque ya está implícito en el concepto. Ejemplo: un panel solar de 100 watts de potencia típicamente transforma la energía luminosa del sol en 350 watts hora de energía a una batería. Esto lo almacena normalmente en una batería en un día soleado. Esto quiere decir que un panel solar de 100 watts de potencia puede generar alrededor de 400 watts hora, 0.4 kilowatts hora, de energía eléctrica en un sistema de interconexión a red, lo suficiente para mantener un foco de 100 watts por 4 horas. Eso es lo que produce un panel solar, obviamente con esas características. Energía, E-bit. E es la energía en joules para el sistema inglés o el kilowatt hora para el sistema comercial. V es el voltaje, I es la intensidad media en amperes, T es el tiempo. Potencia, P igual a BI. Si observamos, la potencia no se relaciona directamente con el tiempo, mientras que la energía sí. P es la potencia expresada en watts o vatios, V es el voltaje e I es la intensidad en amperes. Resistencia. En los circuitos eléctricos, otro de los conceptos fundamentales en los circuitos eléctricos, el HA, ley de Ohms, ¿sí? El flujo de energía en todos los circuitos eléctricos se lleva a cabo a través de conductores. Ese flujo tiene que luchar contra una resistencia de los átomos al flujo de los electrones en su superficie. A esa resistencia se le mide en ohms, que fue el que por primera vez acuñó el término de resistencia, y por eso se lleva su nombre la medida de la misma. Resistencia en los circuitos eléctricos, R igual a V sobre I. R representa la resistencia al flujo de la electricidad en ohms. V representa la medida en voltios. E I representa la intensidad del circuito eléctrico y se expresa en amperios. La resistencia eléctrica es la resistencia de un conductor y depende de las características materiales, es decir, de su resistividad.
así como de su longitud y su sección. Es el corte del conductor. La resistencia eléctrica, R, tenemos aquí una letra muy especial que ahorita la vamos a analizar, que la podemos decir como Rho. L diagonal S. R es la resistencia. La letra griega Rho es la resistividad del material conductor y se expresa en ohms por metro. Esto es Rho, corresponde a la resistencia por metro del conductor. L es la longitud en metros del conductor. De hecho, normalmente longitud, lo largo del conductor. S es la sección del conductor en metros cuadrados. Si yo recorto un conductor, un alambre de cobre, al cortarlo voy a encontrar una superficie de lo que forma el círculo del conductor. Es el área de la circunferencia del conductor y normalmente este redondo, puede ser cuadrado de cualquier manera, pero siguen siendo metros o centímetros cuadrados, como los alambres que conducen la electricidad. Aquí tenemos una tabla de algunos materiales en donde se mide su resistividad a 20 grados centígrados. La temperatura tiene mucho que ver con la resistencia. Un material eléctrico caliente va a ser un material conductor eléctrico caliente, va a tener una resistividad mayor que un material frío. Por eso incluso en la actualidad, por ejemplo, los superconductores se trabajan a través de refrigerantes muy grandes, muy potentes, que llevan a los materiales a trabajar en un frío muy fuerte, pero que genera una alta conductividad eléctrica. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los mejores conductores de la naturaleza es la plata. Esto tiene una resistividad de 1.55 por 10 a la menos 8. El cobre 1.7, el oro 2.2, aluminio 2.82, wolframio, níquel, hierro. Y si vemos, conforme nos vamos acercando hacia esta parte, resulta que la resistividad de estos conductores es mucho más grande. Es importante aclarar que la resistividad de los conductores normalmente aumenta con la temperatura, por eso es importante la medida a la que se haga, la temperatura más bien a la que se haga la medición de la resistividad de materiales. Asociación de resistencias. Aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos un conductor, pero en el conductor tenemos resistencia 1, 2, 3. Vamos a poner aquí que resistencia N. Cada una de resistencia está colocado de esta manera. Si se dan cuenta, vamos conectándose, por decir algo, viene aquí el polo positivo, llega al polo positivo, sale por el polo negativo, llega al polo positivo, sale por el polo negativo, llega al polo positivo, sale por el negativo y cierra el circuito. A esta forma de conexión se le llama serial. Es una forma de conexión serial. La otra forma es poner las resistencias, como lo ven aquí en este diagrama. Aquí lo tenemos. El polo positivo se conecta a todos los polos positivos y el polo negativo a todos los polos negativos, y entonces este flujo eléctrico se conoce como paralelo. Es un circuito eléctrico en paralelo. Multímetro, también denominado polímero o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintas magnitudes en el mismo aparato. Las mediciones más comunes son para volts, amperes y ohms de corriente alterna, continua y directa. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electrónica y electricidad. Existe una gran variedad, pudiéndose clasificar esencialmente como analógicos y digitales. Aquí tenemos los dos casos, los multímetros digitales y los multímetros analógicos. Normalmente se conocen a los analógicos como de aguja y a los digitales pues como de display. Son los dos tipos de multímetros que existen. En la actualidad, normalmente la mayoría de multímetros son los digitales. Tenemos dos puntas con conductores tipo aguja en el extremo y son los componentes de lo que es el multímetro digital.
Las funciones del multímetro se usa para realizar mediciones de resistencia. Esto es resistencias, diodos, transistores, capacitancia, frecuencia, continuidad en forma audible, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna y amperaje, que comúnmente se utilizan para la reparación de equipos electrónicos. Hay algunos multímetros que también incluso miden temperatura. Las partes de un multímetro los podemos identificar rápidamente. Aquí tenemos un display de cristal líquido, que es la escala de rango para medir las resistencias. Aquí lo tenemos, está normalmente basado, esta es la parte que mide ohms. También tenemos lo que es la llave selectora de medición, es esta, que normalmente es rotatoria y permite elegir cualquiera de las opciones que están en el exterior. La escala o rango para medir la tensión continua, que corresponde a la medición de voltajes. También la escala o rango para medir la tensión en alterna, ¿sí? Esta tensión también es el voltaje, pero en alterno. Entonces, voltaje de corriente continua o directa, voltaje de corriente alterna. La diferencia es que la corriente alterna se simboliza con esta especie de curva o de onda de amplitud. Y eso simboliza la corriente alterna. La corriente continua se simboliza con una línea y puntitos. Muy bien. El 6 es el borne o jack de conexión para la punta roja, ¿sí? Cuando se requiere medir tensión. Esto es esta parte. Aquí me permite medir voltaje, resistencia, ¿sí? Y lo que es la capacitancia. Y aquí tenemos el COM, que es el común, ¿sí? Aquí va la punta negra. Luego tenemos la medición en miliamperajes, ¿sí? Esta medición en miliamperajes es esta parte de aquí, que corresponde a amperajes de corriente continua o directa. Y la medición de amperajes, que maneja un máximo de 20 amperes, y es para corriente alterna, es esta parte, ¿sí? Bien, el borne de conexión o jack negativo para la punta negra, aquí lo tenemos, ya lo explicamos. El borne de conexión o jack para la punta roja, sí, para medir los miliamperajes, que es amperajes de corriente continua o directa. Y el borde de conexión para puntas de la punta roja, para elegir la medición de amperes de corriente alterna. La escala o rango para medir la corriente en alterna. Esto corresponde a esta zona, es para medir el amperaje en corriente alterna. Después tenemos la escala o rango para medir la corriente continua, que puede ser en lugar de una línea continua u otra punteada. Aquí lo tenemos, esta parte es corriente alterna en continua, ya lo habíamos explicado. También tenemos, por ejemplo, esta parte que es el 12, que es un zócalo de conexión. A esto se le llama zócalo, y es un zócalo de conexión para medir los capacitores o condensadores. Aquí se miden los capacitores y condensadores, y obviamente estamos hablando de 2 microfaradios a 20 microfaradios. Es la capacidad que ofrece este multímetro. Y por último, tenemos el botón de encendido y apagado, ¿sí? Que ese es importante manipularlo correctamente para evitar el consumo de batería. Los multímetros normalmente, aquí tenemos otro multímetro con estas estructuras. Los multímetros normalmente utilizan una batería cuadrada de 9 voltios. Aquí tenemos la resistencia, aquí tenemos el voltaje directo, el voltaje alterno. Aquí tenemos la frecuencia. Este multímetro tiene para medición de frecuencia. Esto es mide hertz. Me dice cuánto es el ciclaje de un motor, por ejemplo, y si lo conecto aquí. También tenemos este medidor de conductividad auditiva. Esto es, si se cierra un circuito, me emite un sonido. Tenemos aquí también lo que es la capacitancia para medir los capacitores. Obviamente aquí está la parte en donde se conectan
los capacitores. Lo vimos aquí, por ejemplo, que esta parte en el 12 decíamos que es un zócalo de conexión. Ese es el zócalo que vemos aquí, es exactamente el zócalo donde se conectan los capacitores. La corriente alterna, ¿sí? Para medir el amperaje en corriente alterna y el amperaje en corriente directa. Muy bien. Bueno, las características del multímetro digital: la resistencia 400 ohms a 40 miliohms, voltaje de corriente continua 400 milivolts a 1000 volts y así sucesivamente. Tenemos que tener cuidado de no sobrepasar estos valores porque podemos quemar el aparato, podemos quemar el multímetro. La temperatura también, por ejemplo, va de 0 a 40 grados centígrados, ¿sí? Con un factor del 80% de humedad y una humedad relativa menor al 10% a 10 grados centígrados, no condensada. Muy bien. El voltaje máximo entre terminales y tierra, 750 volts de corriente alterna, ¿sí? 1000 volts de corriente directa. Tenemos que tener cuidado, son rangos en los cuales la batería, más bien el multímetro, funciona. Fuera de esos rangos podemos o corremos el riesgo más bien de quemar el aparato. Aquí tenemos, por ejemplo, es una batería de 9 voltios, como les decía. Bien. Nota aclaratoria y aguas con esto. La corriente alterna o AC, por alternar, es aquella que se produce mediante generadores electromagnéticos, de tal forma que en el caso de nuestro país fluye cambiando el polo positivo al polo vivo, al polo negativo o polo neutro, 60 veces por segundo. Por esto la corriente domiciliaria se dice que tiene un voltaje de 127 volts a una frecuencia de 60 Hz. Tener en cuenta que un Hz es un ciclo o cambio de el polo vivo al polo neutro en un segundo. La razón para que la tensión en el uso domiciliario sea alterna es la distribución eléctrica. La corriente alterna puede viajar por mucha distancia, mientras que la corriente directa o continua se pierde a poca distancia. Por eso es que se trabaja la corriente alterna. Se conoce como un circuito o como una corriente caliente, porque el cambio de positivo a negativo en los ciclos por segundo que da generan que provoca una sensación de calor, de temperatura, o sea, quema. En el cuerpo genera quemaduras la corriente eléctrica alterna. Muy bien. Las baterías y pilas proveen corriente continua. La corriente continua, continuous current, es decir que en todo instante la corriente fluye del polo positivo al negativo. La corriente alterna es posible convertirla en corriente directa que tiene un comportamiento muy similar a la corriente continua, ¿sí? Mediante un filtro de diodos rectificadores que permite que no se presente la oscilación de la corriente alterna con la que son alimentados, de tal manera que para el multímetro es lo mismo trabajar con corriente continua o con corriente directa. Continuidad, prueba de diodos y resistencias. Para utilizar el multímetro en esta escala, el componente a medir no debe recibir corrientes del circuito al cual pertenece y debe encontrarse desconectado. Los valores indicados en la respectiva escala, por ejemplo, pueden ser, aquí tenemos lo que son los ohms, k-ohms y mega-ohms. Esto es millones de ohms, miles de ohms y ohms. Las puntas de prueba, normalmente la negra va a COM y la roja va al voltaje correspondiente si vas a medir voltaje, o al ohmeaje correspondiente si vas a medir ohms, etc. Tal cual como está posicionada la llave selectora. Los indicadores que podemos medir continuidad mediante el sonar del timbre del buzzer
Por ejemplo, cuando en un mazo de cables se busca con las puntas de prueba del un extremo y el correspondiente desde el otro lado, se activa un zumbido si la resistencia es menor a 30 ohms aproximadamente. Si la resistencia es despreciable, como debería ocurrir en un conductor, no solo sonará el bucercino, que es el zumbador, que además del display indica 000. Cuando encuentra una resistencia, la indicación son los milivolts de caída de tensión por la resistencia detectada. A mayor resistencia, mayor será los milivolts indicados. Tensión o corriente continua o corriente alterna. Es donde aparece el voltaje. Como voltímetro, se encuentra en paralelo con el componente a medir de tal manera que indique la diferencia de potencial entre las puntas. El amperaje está simbolizado con la letra A, que puede ser también de corriente continua o de corriente alterna. Las puntas de prueba van en el negro, la roja va en miliamperes para un máximo de 200 miliamperes, o 20, esto es para corriente continua, o 20 amperes para máximo para corriente alterna, según el rango seleccionado con la punta selectora del multímetro. Para medir esta magnitud hay que tener mucha precaución, porque como amperímetro el multímetro se conecta en serie, por lo tanto todas las corrientes a medir se conducirán por su interior con el riesgo de quemarlo. Capacitancia o capacitores. Puntas de prueba. No se le utiliza, pueden estar desconectadas de su respectivo jack. Esto se utiliza el socket de medición, el socket de conexión que permite medir la capacitancia. Utilizamos la escala indicada como CX y su zócalo CX. Quiere decir capacidad por según el rango seleccionado con la llave. Por ejemplo, aquí tenemos 20 microfaradios, y esto es el resultado microfaradios, la unidad microfaradio. Microfaradio significa 1 por 10 a la menos 6 faradios. Un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. Es decir, el microfaradio es la millonésima parte de un faradio. ¿Sí? 20 faradios son 0.00002 faradios. Por lo tanto, el rango 20 microfaradios es el máximo, es decir, la mayor capacidad que puede medir este tester. Así tenemos entonces 2 microfaradios, es un microfaradio, sí, esto corresponde a 2 faradios por 10 a la menos 6, es esta cantidad. Además, en otros multímetros podemos encontrar 200 nanofaradios, es decir, 200 nanofaradios, esto es, un nanofaradio es igual a un faradio por 10 a la menos 9, o sea, 200 nanofaradios, aquí lo tenemos expresado. 20 nanofaradios, pues es lo mismo, son 20 nanofaradios, es igual a esta cantidad. 2000 picofaradios, es decir, 2000 pf. 2000 picofaradios tienen en cuenta, o sea, debemos tener en cuenta que un picofaradio es igual a un faradio por 10 a la menos 12. Entonces, 2000 picofaradios es esta cantidad. Cuando se trata de capacitores de papel de estaño, como el de los sistemas de platinos, no hacen falta respetar polaridad en el zócalo, pero existen capacitores utilizados en electrónica que tienen marcada la polaridad, y en estos casos
se debe tener en cuenta que, por ejemplo, la conexión superior del zócalo es positiva y la inferior es negativa. Y aquí hay que consultar el manual en cada caso. Frecuencia. La frecuencia se mide en kilohertz. Generalmente tiene un rango único de 20 kHf, o sea, 20.000 Hz. Esto significa 20.000 ciclos por segundo. Que para encendido e inyección electrónica es poco sensible o resulta una escala demasiado grande, pues necesitamos medir frecuencias que van desde 10 a 15 Hz hasta 50 a 80 Hz y 100 a 160 Hz. Por tanto, para mediciones precisas de frecuencia hay que adquirir multímetros especialmente diseñados para la electrónica del automóvil, por ejemplo, o de cualquier circuito electrónico que trabaje con esas estructuras. La temperatura. La temperatura se mide normalmente en grados centígrados en los multímetros y puede ser captada tocando con la termocople el objeto controlado. El termocople son unas puntas especiales sensibles a la temperatura, capaces de registrar la temperatura superficial de un objeto, y la rapidez con la cual se registra el valor, e igual que su precisión, dependerá de la calidad de cada multímetro y termocople en cuestión. La temperatura ambiente se obtiene sin conectar el termocople, ya que mide con un sensor incorporado dentro del instrumento para ese fin precisamente. Pero esa es temperatura ambiente. El multímetro como ohmmetro, la medición de resistencias. Para esta función el instrumento tiene una fuente de tensión, una fuente de voltaje continua de 1.5 volts, pila de zinc carbón u otro valor para generar la corriente, cuyo valor dependerá de la resistencia del circuito y que será medida por la bobina. Para verificar el buen funcionamiento del ohmmetro se deben poner en contacto las dos puntas probadas o probadoras, lo que significa poner un cortocircuito entre los terminales del instrumento. Esto implica que la resistencia conectada externamente al ohmmetro es nula en estas condiciones y por lo tanto debe marcar 0 ohms. Bien, aquí tenemos el código de colores con el que se identifican las resistencias para saber su capacidad. Así tenemos las bandas negra, marrón, roja, naranja, amarilla, verde, azul, violeta, gris, blanco, oro, plata, etc. Aquí podemos ver la primera banda, son los números que representa, la segunda banda igual, la tercera banda igual. Sin embargo, aquí el multiplicador nos lleva a que el negro se multiplica por 1 ohm, el marrón por 10 ohms, el rojo por 100 ohms, el naranja por 1k ohm, el amarillo por 10k ohms, el verde por 100k ohms, el azul por 1 mega ohm, 1.000.000 de ohms, y el violeta por 10 mega ohms. Tenemos algunos multiplicadores de 0.1 y 0.2, 0.1 y 0.01 que podemos identificar en algunos de las resistencias que traen esos colores oro o plata. Eso significa que tienen unos valores de resistencia muy bajos. Así también tenemos que tomar en cuenta la tolerancia. Ya calculamos, entonces aquí podemos calcular con los colores la capacidad de esta resistencia, pero además eso conlleva una tolerancia. Esa tolerancia puede ser más 1%, más 2%, según el color que nos ofrezca la cinta de tolerancia. Aquí tenemos, por ejemplo, una cinta verde en la tolerancia
que representa algo así como el 5%, el 5%. Aquí tenemos el 0.25%, este es 0.5%, 0.25%, 0.10%, 0.05%, 5% y 10%, que son los más utilizados en lo que son los componentes electrónicos. Prueba de potenciómetros. Son resistores variables que se deben probar de acuerdo con la resistencia del potenciómetro. Por ejemplo, un potenciómetro de 10K ohms debe ser medido en RX100. Esto significa, por ejemplo, ahorita lo vemos en campo. Otro de 50K ohms debe medirse en R igual a 1K. Y se miden los extremos del elemento o terminales fijos, sin tocar ambos terminales con las manos, obviamente, porque obviamente el cuerpo humano incluso puede servir como resistencia, absorbe energía eléctrica. Es aconsejable tener un juego de cables para el multímetro con caimanes, o sea, con puntas que aprisionen los cables, se llaman caimanes, para la mejor sujeción de las terminales a medir según se muestra en la figura. Bien, la prueba de potenciómetros, obviamente, la podemos llevar a cabo porque debemos de medir el estado de la pista interior del potenciómetro, tal lo vamos a analizar gráficamente. El resistor variable para saber si hay la misma medida o se encuentran deterioradas esas pistas o sucias. Para ello se coloca un terminal del multímetro en un extremo y el otro en el cursor. Esto es en el potenciómetro donde se va a girar. Se gira el eje del potenciómetro lentamente y se observa que la resistencia aumenta o disminuye sin que se produzcan saltos. Aquí tenemos la parte gráfica, el potenciómetro. Por ejemplo, decíamos que se medían las partes extremas, es la medición de la continuidad de la pista. Esto es, si tiene las tres patitas, se miden las dos patitas extremas y se gira. Y se verifica que haya un decremento o un incremento del valor de resistencia. Estoy midiendo en ohms, obviamente, pero sin que haya saltos. Si existen saltos, quiere decir que internamente o la pista está sucia, la pista de la resistencia, o está rota. La otra forma es para medir en medio. También esto es continuidad y este es el estado de la pista. Debe de haber ese movimiento de un extremo y del otro para una menor resistencia y mayor resistencia. Bien, la prueba de continúa en la prueba de potenciómetros. Si el potenciómetro es lineal, entonces al igual giro debe haber igual incremento o disminución de la resistencia. En cambio, si el potenciómetro es logarítmico, porque existen los dos, al comienzo del giro la resistencia varía poco y luego de golpe empieza a variar mucho. Si existen saltos bruscos u oscilaciones en el multímetro, es una indicación de la suciedad de la pista o el deterioro de la misma. Esta pista de resistividad ya no ofrecería condiciones apropiadas de trabajo, ya sea por limpieza o por desgaste. Para limpiarlo se debe desarmar con cuidado, enderezando los salientes, los conectores, que son como plaquitas de cobre con cierta flexibilidad o de latón y que sujetan la tapa. Las patitas que sujetan la tapa exterior se quitan y en el interior hay que cuidar los conectores, que son muy sensibles, lo que permitirá liberar la pista de carbón y el cursor, que generalmente es de bronce, ¿sí?, o de latón, y de algunas otras aleaciones.
Para realizar la limpieza puede emplearse un lápiz de mina blanda, de estos lápices azules blando, pasando la mina por toda la pista como si estuviera escribiendo sobre ella, tal como se muestra en una figura más adelante. Para un mejor trabajo debe limpiarse la pista con alcohol isopropílico, ¿sí?, antes de cubrir con el grafito de lápiz. El alcohol isopropílico es útil y también para limpieza del propio metal, del propio cursor de metal. El cursor es la parte que gira sobre la pista. Normalmente los potenciómetros resisten pocas operaciones de limpieza, ya que las aletas que sostienen la tapa se pueden romper con facilidad. Además, la pista sufre un deterioro obviamente lógico, un desgaste. Aquí tenemos lo que estábamos comentando, un lápiz de punta fina, más bien suave, y este me sirve para limpiar la pista después de haber pasado alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico me permite eliminar la grasa y el lápiz me permite, recubrir algunos puntos de falta de continuidad. No dura mucho esta reparación, pero sirve para reparar lo mejor posible el multímetro mientras se consigue uno. El sostener el contacto del cursor son unas puntitas que giran. Estas puntitas giran sobre esta estructura y hacen la conexión para lo que es los bornes de conexión del multímetro. Medición de capacitores. La medición de capacitores, aquí tenemos un capacitor que se conoce como capacitor cerámico, ¿sí? Como existe una gran variedad de capacitores, explicaremos cómo comprobar cada uno de ellos. Por ejemplo, la prueba de capacitores de bajo valor se limita a saber si los mismos están o no en cortocircuito. Los valores por debajo de 100 nanofaradios en general no son detectados por los multímetros, y con el mismo en posición R por 1K se puede saber si el capacitor está en cortocircuito o no, según precisamente a la figura. Si el capacitor posee resistencia infinita, significa que el componente no posee pérdida excesiva ni está en cortocircuito. Generalmente esta indicación es insuficiente para considerar que el capacitor está en buenas condiciones o en buen estado, pero en algún caso podría ocurrir que el elemento estuviera abierto, y podría ocurrir que un terminal en el interior del capacitor no estuviera haciendo contacto con la placa de capacitancia. Para que quede más claro, la capa de capacitancia es, algo que guarda energía en el interior del capacitor, y entonces si una de las patas no está llegando, pues obviamente no va a llegar la energía y no se va a almacenar en ese capacitor. Bien, medición, decíamos, continuamos con la medición de capacitores. Para confirmar con seguridad el estado del capacitor e incluso conocer su valor, se puede averiguar un valor empleando el circuito de la figura. Aquí tenemos un circuito para medir capacitores. Para conocer el valor de la capacidad, se debe seguir los pasos que se explican a continuación. Por ejemplo, armado del circuito, se mide la tensión en volts y se anota. Esto es, la intensidad es igual al voltaje sobre la intensidad, y esto es igual al voltaje 1 sobre la resistencia. Ahorita vamos a ver aquí tenemos un transformador ferro-resonante, alimenta un cierto voltaje aquí, este se transforma a un voltaje conocido acá. Este voltaje conocido pasa por un multímetro aquí y un multímetro acá, y aquí tenemos el capacitor que vamos a estar
verificando. Bien, se mide la tensión del voltio si se anota. Aquí tenemos la voltaje 2. Se calcula la reactancia o capacitiva del componente, y esto es una medición que se hace precisamente de las lecturas que nos arroja el multímetro. Se calcula el valor de la capacidad del capacitor con los valores obtenidos. Esto es la frecuencia, ¿sí? F, la frecuencia que tenemos acá, será de 60 Hz. Entonces estamos alimentando corriente de 127 voltios, 60 Hz. Estamos transformándola acá y estamos recibiendo 12 voltios. Estos 12 voltios están alimentando este capacitor. Tenemos aquí una medida en paralelo de este potenciómetro. Aquí tenemos el capacitor a medir. Esta es una resistencia para cuidar el circuito de 10 k ohms. Es una resistencia de 10 k ohms. Aquí tengo el capacitor que voy a estar midiendo, y aquí tengo el multímetro conectado en paralelo también para la medición de este circuito. Entonces estoy midiendo la resistencia por un lado y el capacitor por el otro a través de dos multímetros. Bien, con este método pueden medirse capacitores cuyos valores están comprendidos entre 0.1 microfaradios y 0.5 microfaradios. Para medir capacitores menores debe reemplazarse la resistencia por un valor de 100 k ohms, pudiendo así medir valores del orden de nanofaradios. Acuérdense que habíamos dicho que valores de muy pequeños de microfaradios era imposible medirlos con el multímetro. Si se desean medir capacidades menores, debe tenerse en cuenta la resistencia que posee el multímetro, usando como multímetro cuando se efectúa la medición. Todos los multímetros internamente tienen una resistencia al paso de los electrones, aunque es muy baja, pero sí afecta ya en mediciones de nanofaradios. Para medir capacidades mayores, por el contrario, se debe disminuir el valor de la resistencia de 1K, ¿sí? A 1K, por ejemplo, pudiendo así comprobar capacitores de hasta 10 microfaradios, siempre y cuando el componente no posea polaridad, debido a que la prueba se realiza con corriente alterna, por tanto no puede ser un capacitor polarizado. Si el capacitor es polarizado, no me permitiría hacer la prueba de corriente alterna, porque no me permitirá cambiar la dirección del voltaje. La medición de capacitores electrolíticos. Aquí tenemos los capacitores electrolíticos. Estos sí son capacitores polarizados. Los capacitores electrolíticos pueden medirse directamente con el multímetro utilizado como ómetro. Cuando se conecta un capacitor entre los terminales de un multímetro, queda formado un circuito, ¿sí?, de corriente. Obviamente el circuito de corriente, que es lo que me va a permitir medir la reactancia de ese capacitor, que hará que el componente se cargue con una constante de tiempo dado por su capacidad y la resistencia interna del multímetro. Por lo tanto, la aguja de deflexión, ¿sí?, la aguja va a caer, ¿sí?, la aguja deflexionará por completo y luego descenderá hasta cero, indicando que el capacitor está cargado totalmente. Para ello se utiliza este diagrama de la figura. Se conectan las dos patitas, el negro va al positivo del capacitor, el rojo va al negativo del capacitor, y esto va a permitir que la aguja empiece a deflexionar, empiece a irse hacia abajo hasta que llega a cero, y eso quiere decir que el capacitor quedó cargado totalmente. Bueno, aquí tenemos una explicación un poquito más a detalle de la medición de los capacitores electrolíticos. El tiempo que tarda la aguja en descender hasta cero dependerá del rango en que se encuentra el multímetro y de la capacidad del capacitor. Si la aguja no se mueve, indica que el capacitor está abierto. Si va hasta cero sin retornar, indica que está en cortocircuito.
Y si retorna, pero no a fondo de escala, entonces el condensador tendrá fugas. Estos son los tres valores que nosotros podemos medir. O sea, un capacitor que hace que la aguja esté en cero, esto es, la aguja, bueno, si la aguja no se mueve definitivamente, el capacitor está abierto, o sea, no está conectada a la pata con la zona de almacenamiento de ese capacitor. Pero si retorna, vamos a decir, si va hasta cero y ya no retorna, no intenta subir de nuevo, entonces indica que el capacitor está en cortocircuito, está cerrado pero por cortocircuito. Y si retorna pero no a fondo, sino que no llega hasta el fondo y luego vuelve otra vez, eso quiere decir que el capacitor tiene fuga, o sea, ya está empezándose a dañar. En la medida en que la capacidad del componente es mayor, es normal que sea menor la resistencia que debe indicar el instrumento. Se debe hacer la prueba 2 veces invirtiendo la conexión de las puntas de prueba del multímetro para la medición de la resistencia de pérdida. Interesa el que resulta menor según nuestra figura. La medición de capacitores variables. Existen también capacitores variables, entonces puedo estar variando el nivel de capacitancia. Son componentes de baja capacidad y están compuestos por un conjunto de chapas fijas que se enfrentan a otro conjunto de chapas móviles. Por lo tanto, con el uso existe un desgaste natural que puede hacer que las chapas se toquen entre sí, provocando un cortocircuito que inutiliza el componente, obviamente. Por razones expuestas, la prueba de estos componentes se limita a verificar si las chapas se tocan entre sí o no. Para ello se coloca el multímetro en posición R1 o R/10 con una punta en el terminal de las capas fijas y la otra en el terminal correspondiente a las chapas variables. Se muestra el eje del capacitor y se comprueba que no haya cortocircuito entre las placas. La figura indica cómo debe hacerse esta medición. Si el variable posee 2 o más secciones en tándem, se prueban alternativamente cada una de ellas. Sería el caso de los capacitores de sintonía de un receptor AM que posee 2 secciones como mínimo. Los capacitores me permiten variar las frecuencias, por eso se utilizan para la sintonía de AM, incluso de FM, etc. Son capacitores variables. Medición de transformadores, prueba de arrollamientos. Una bobina o inductor es un conductor arrollado en forma de espiras sobre un núcleo que puede ser de aire, hierro, ferrita, etc. Poseen muchas aplicaciones como ser bobinas de filtro en fuentes de alimentación, bobinas de antena, bobinas que fijan la frecuencia de un oscilador, transformadores, etc. Su resistencia eléctrica es baja, razón por la cual al hacer la medición con el multímetro solo se deben medir algunos ohms, tal como se muestra en la siguiente figura. Si se pone en cortocircuito alguna espira, no podría ser detectada con el multímetro, ya que el instrumento seguiría acusando una baja resistencia, una baja resistividad. Por lo tanto, la medición de las bobinas con el multímetro se limita a saber si el elemento está abierto o no, es decir, si en algún lugar de la bobina se ha cortado el cable
por donde circula la energía eléctrica. Por razones de calentamiento excesivo o mal aislamiento, pueden ponerse en cortocircuito una o varias espiras del elemento, y obviamente esto altera su funcionamiento o incluso evita que funcione, o sea, deja de funcionar, lo cual elimina toda la posibilidad de creación de campo magnético, ya que una espira en corto es un camino perfecto para la corriente magnética, por lo cual el inductor se comporta como un cable, no como una inducción electrónica o de corriente eléctrica. Muy bien. Bueno, la medición de transformadores o prueba de arrollamiento se le conoce. Tenemos en la figura el multímetro, la punta roja, la punta negra, y esta se va a probar con lo que es la entrada del primario y la salida del secundario. Lo mismo la entrada para cada uno de los conectores. Para averiguar si un transformador posee espiras en cortocircuito, el instrumento debe ser más sensible, ya que la señal generada por el oscilador o medidor no sería tan evidente. En general, cuando existen espiras en corto, la temperatura que adquiere el núcleo del componente es elevada. Luego de un tiempo de estar funcionando en vacío, por lo tanto, si se calienta demasiado es porque hay espiras en cortocircuito. También debe probarse el aislamiento del transformador. Para ello se mide la resistencia entre el núcleo y cada uno de los bobinados. Es importante que se verifique lo que sería el voltaje de entrada en lo que es el primario, el voltaje del primario, el voltaje de salida, lo que es el secundario, y también la continuidad entre el voltaje entre lo que es la entrada y la salida para cada uno de los casos. Uno de los detalles que se puede probar en un transformador, además del calentamiento que ya se explicó hace ratito, si se calienta demasiado es porque seguramente hay alguna espira, alguna vuelta que está en cortocircuito, se peló el cable, se juntaron dos cables y entonces eso provoca problemas de calentamiento. Pero además de eso, si yo tengo un primario, por ejemplo, a 127 voltios y tengo un secundario a 12 voltios y me está entregando 5, muy seguramente tenemos espiras que están en corto y no están funcionando correctamente. Muy bien, continuemos. Las mediciones con los motores. Muchos equipos electrónicos poseen motores de corriente continua o corriente directa para su funcionamiento, razón por la cual se tendrá que dar una idea para la verificación de su estado. Los motorcitos que conocemos como motorcitos 5 voltios son motores muy pequeños, pero que pueden ser medidos fácilmente con el multímetro para ver su efectividad. Bien, se puede detectar interrupciones de la bobina o problemas de escobillas de los pequeños motores de corriente continua, como los usados, por ejemplo, para los tocadiscos, las grabadoras, los compact disc, etc. Para efectuar la prueba se debe de hacer lo siguiente: la conexión del cable rojo a uno de los extremos y del cable negro al otro de los extremos para verificar si existe o no continuidad. Si la aguja o el display marca que el voltaje está circulando, significa que está en buen estado. Pero si no se mueve, entonces significa que el motor está abierto, está dañado el electroimán que conforma el motor. Medición de motores. Dice, ¿cómo interpretar las mediciones? Si la resistencia medida es baja por todo el giro del eje del motor, con pequeñas oscilaciones durante el movimiento del motor, está en perfectas condiciones. Pero si la resistencia media es infinita o muy alta,
el motor tiene la bobina abierta o existen problemas de escobillas. Esto quiere decir que los rotores que van a girar sobre el eje donde se están dando las conexiones de los diferentes campos del motor no están haciendo un buen contacto. Puede ser que estén sucios, que se haya llenado de grasa o de alguna sustancia que evita que esté generando el contacto correcto, o simplemente ya se carbonizaron y tenemos que limpiarlas para que pueda darse la conducción eléctrica apropiada. Muy bien, si la resistencia oscila entre valores bajos o infinitos durante el movimiento que le podamos hacer nosotros directamente al rotor del motor, puede haber inconvenientes de contactos internos en las escobillas, las cuales deben ser verificadas. Las bajas reducciones o revoluciones o pérdida aparente de fuerza del motor a veces puede ser debido a mugre, suciedad o aislantes que se adhieren al rotor del motor, el sistema colector que se le conoce, y no a fallas eléctricas. Muy bien. Otro tipo de componente electrónico son los relevadores. Son componentes muy necesarios y utilizados casi en todo el desarrollo de componentes electrónicos. Por ejemplo, en un dispositivo que consta, o más bien el relevador o relay, es un dispositivo que consta de dos circuitos diferentes. Un circuito electromagnético, un electroimán, y un circuito de contactos al cual aplicaremos el circuito que queremos controlar. En la siguiente figura podemos observar la simbología. Por ejemplo, yo tengo un electroimán. Si este electroimán tiene la característica de que se energiza, entonces va a cerrar lo que es el switch que se da por inducción, y este switch va a impulsar un sistema de conexión, ¿sí? Así sería una conexión automática al cerrar los platinos. Entonces esto genera el cierre de un circuito ajeno al del electroimán, a lo mejor por la activación de una palanca. Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro. Puede ser hierro dulce, ferrita. Este atrae al inducido, que fuerza a los contactos a tocarse. Cuando la corriente se desconecta, vuelven a separarse. Si nosotros analizamos aquí, cuando la corriente se activa, obliga a estos contactos a cerrarse, a lograr la conexión, y cuando esto se desactiva, entonces se separa, y al separarse los contactos se abren. Es la forma de operación del relevador. Existen muchos tipos de relevadores, ¿sí? Allí hay algunos de los que podemos checar. Muy bien. Las aplicaciones de este tipo de componentes son múltiples. En electricidad, en automatismos eléctricos o control de motores industriales. En la electrónica, sirven básicamente para mantener para manejar las tensiones, los voltajes y corrientes superiores a los del circuito. Propiamente dicho, se utiliza con interfaces para computadoras, PCs, en interruptores crepusculares, en alarmas, en amplificadores. ¿Qué son los interruptores crepusculares? Pues que aquellos que cuando baja la intensidad de la luz o la luz del día, entonces cierran circuitos para encender lámparas, por ejemplo. Es uno de los ejemplos en los que se aplican. Comprobación de bocinas parlantes.
Los parlantes poseen una bobina que se desplaza dentro de un campo magnético permanente, provocado por un imán. Cuando por el circuito circula corriente eléctrica. Una prueba estática de este componente consiste en medir el bobinado del parlante, de la bocina, que suele llamarse bobina móvil. Para verificar el estado de un parlante se debe hacer lo siguiente: coloque la llave selectora del multímetro en la escala más baja de las resistencias, esto es 1 ohms. El calibre del instrumento utilizado como ómetro, ¿sí? O sea, va a medir precisamente la continuidad, vamos a decir, de lo que es la bobina. También se debe de conectar las puntas de prueba de los terminales del parlante, tal que se fuerce al circuito, como muestra la figura. Por ejemplo, aquí tenemos el multímetro. Si lo activamos y medimos esta continuidad, obviamente va a indicarnos si hay o no continuidad. Muy bien, continuando. La comprobación de bocinas o parlantes. ¿Cómo debemos interpretar las mediciones? Si la bobina móvil presenta baja resistencia, el componente está presuntamente en buen estado. Pero si hubiera un cortocircuito, generalmente no puede ser detectado ese cortocircuito. Si la resistencia fuera infinita, indica que la bobina está cortada. Las mediciones no permiten conocer la independencia del parlante. Esta última se expresa para frecuencias de 400 kHz a 1 kHz y tiene un valor mayor que la resistencia óhmica de la bobina. Para medir la impedancia de un parlante se debe aplicar una señal de 1000 Hz y verificar cuál es la corriente que atraviesa al parlante. Dicha medición no se puede realizar con un multímetro común, ya que en general estos no permiten la medición de corriente alterna de alta frecuencia. Muy bien, mediciones de LDRs o fotoresistencias. Como podemos ver aquí en la foto, los LDRs o fotoresistencias, bueno, para empezar son muy pequeños. Son, materiales tipo lenteja que por uno de sus caras tiene una especie de fotocelda expuesta al sol. Medición de un LDR. Esto es una fotoresistencia. Las LDR, que se conocen como Light Dependent Resistor, o sea, resistor dependiente de la luz, son, como su nombre lo indica, resistencias cuyo valor varía de acuerdo al nivel de luz al que están expuestas. Si bien los valores que puede tomar una LDR en total oscuridad y a plena luz pueden variar un poco de un modelo a otro, en general oscilan entre los 50 y los 100 ohmios y los 1000 ohmios, o sea, un K. Cuando están iluminadas, por ejemplo, con luz solar, y valores comprendidos entre los 50K y los 50.000 ohms, que son 50.000 ohms, y varios megaohmios, millones de ohms,
cuando están en oscuridad. Desde el punto de vista constructivo, las LDR están fabricadas con materiales de estructura cristalina, siendo los más utilizados el sulfuro de cadmio y el seleniuro de cadmio, aprovechando sus propiedades fotoconductoras. Una cuestión a tener en cuenta cuando diseñamos circuitos que usan LDR es que su valor en ohmios no variará de forma instantánea cuando se pase de estar expuesto a luz a oscuridad y viceversa. Y el tiempo que se dura este proceso no siempre es igual si pasa de oscuro a iluminado o si pasa de iluminado a oscuro. Se dice que nuestra inercia a las variaciones de la intensidad luminosa es una inercia a querer seguir conservando la cantidad de energía que puede pasar por sus circuitos. O sea, la resistencia, la resistividad tiende a conservarse. Igualmente, estos tiempos son cortos, generalmente del orden de 1/10 de segundo. Eso es lo que normalmente llega a tardar este tipo de eventos. La medición de un LDR o fotorresistencia, para medir este componente, simplemente basta con que se ponga la llave del selector del multímetro en la escala de 1K o de 10K, dependiendo del tipo de LDR, y se conecten las puntas de prueba del LDR y se cubra la superficie sensible para medir la resistencia en la oscuridad. Se coloca la llave selectora del multímetro en la escala intermedia de la resistencia, 10 o 100 ohms, y ya con esto queda ya la estructura lista para la medición. Esto permite que la luz ambiente incida sobre la superficie sensible y mida la resistencia según lo visto en la figura, de tal manera que cuando hay luz va a dar un factor de resistencia menor, en este caso, que cuando hay oscuridad, en donde la resistencia, en este caso aumentaría la resistencia con la luz y reduciría con la oscuridad, dependiendo del LDR. Hay LDRs que trabajan de esa manera. También existen los inversos, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cómo interpretar las mediciones? En la oscuridad, si la resistencia es superior a 100K ohms, indica que el LDR se encuentra en buen estado. Con el componente iluminado, si la resistencia es inferior a 100K a 10K ohms, indica que el LDR se encuentra en buen estado. Si la resistencia es alta tanto en oscuridad como iluminado, o existe una variación pequeña, indica que el LDR se encuentra defectuoso. Si la resistencia es baja tanto iluminado como en oscuridad, indica que el LDR se encuentra defectuoso. Para un LDR común, la variación de resistencia en el pasaje de luz a oscuridad debe estar en una proporción mayor de 50:1. Por ejemplo, un LDR común puede tener una resistencia de 1K cuando está iluminado por la lámpara de 100 watts a 3 metros, vamos a decir, de distancia, y una resistencia de 200K cuando la oscuridad es absoluta. Muy bien. La medición de termistores. ¿Qué es un termistor? Los termistores son componentes que varían su resistencia frente a los cambios de temperatura. Los NTC son elementos cuya resistencia disminuye con el aumento de la temperatura.
Si colocamos el multímetro en la escala más baja de la medición de resistencia y se mide la resistencia del NTC a temperatura ambiente, y después si calentamos ligeramente el NTC tomándolo entre los dedos y volvemos a medir, su resistencia se verá como en la figura. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia en frío, que es mucho menor que la resistencia en caliente. Esto es un termistor, va a detectar cambios en la temperatura. Las mediciones de los termistores. Los resistores NTC son resistencias de coeficiente de temperatura negativo, por eso las siglas NTC, coeficiente de temperatura negativo. Constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de temperatura sea elevado, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la temperatura. Se emplea en su fabricación óxidos de semiconductores como de níquel, zinc, cobalto, etc. ¿Cómo interpretar las mediciones? Si la temperatura ambiente, más bien si a temperatura ambiente la resistencia es aproximadamente el valor indicado en el componente, el principio en NTC está bien. Si al tomarlo entre los dedos se observa que el movimiento de la aguja del multímetro indica variación de resistencia, entonces el NTC funciona correctamente. Normalmente al tomarlo entre los dedos va a aumentar la conductividad, o sea, se reduce la resistencia. Las resistencias a temperatura ambiente en los termistores pueden, en los termistores comunes obviamente, pueden variar entre algunos ohms hasta centenares de kilo ohms. De acuerdo con los componentes, los termistores no pueden ser calentados en exceso. El máximo que se recomienda para una visualización de su acción es colocar el termistor a una distancia aproximada de un soldador caliente. En estas condiciones, el calentamiento servirá para verificar la variación de resistencia. La medición de fotocélulas. Existen semiconductores que generan cargas eléctricas entre sus caras cuando sobre ellos incide luz. En otras palabras, convierte energía luminosa en energía eléctrica. Las fotocélulas están dentro de este grupo y comúnmente generan una tensión entre sus bornes de 0.6 voltios por unidad. La capacidad de energía corriente depende en gran medida del área sensible a la luz del componente. ¿Cómo se puede medir entonces una fotocélula? Muy bien, se debe de conectar la punta de prueba roja a la terminal positiva, al terminal positivo de la fotocélula y la negra al terminal negativo. Se hace incidir luz intensa en la superficie sensible de la fotocélula y se mide la tensión generada. Pero son los voltajes, de acuerdo a la imagen que se presenta. ¿Cómo interpretar las mediciones? Bueno, si la tensión medida en las fotocélulas está cercana a los 0.6 voltios para una sola célula y proporcional a este valor cuando están asociadas en serie o las fotocélulas están en buen estado. Esto es, si nosotros generamos 0.6 por fotocélula, ya sea en solitas o en serie, entonces quiere decir que las fotocélulas están en buen estado. Si la tensión es nula, por lo menos una fotocélula está defectuosa. Si están en serie, con que una esté fallando, no va a permitir la medición de las demás.
en cuyo caso conviene medir cada uno de los elementos por separado. Para las fotocélulas de silicio, la tensión es alrededor de 0.6 voltios, pero otros materiales tendrán tensiones diferentes. Prueba de diodos. Otro componente electrónico fundamental para la generación de componentes electrónicos precisamente, o de circuitos electrónicos, son los diodos. Debemos recordar que los diodos son componentes que reducen la corriente en un solo sentido. Conducen la corriente en un solo sentido. Se pueden probar con el multímetro en la posición ómetro, ya que para hacer la prueba de resistores circula una pequeña corriente que suministra el propio instrumento. En otras palabras, el multímetro como ómetro no es más que un microamperímetro en serie, con una batería y una resistencia obviamente limitadora. Cuando el terminal positivo de la batería del multímetro se conecta en serie con el ánodo del diodo bajo ensayo, y en otra terminal del instrumento se conecta el cátodo, la indicación debe mostrar una baja resistencia, mayor deflexión. Se conseguirá cuando sea más grande el rango. Las pruebas de los diodos, aquí lo podemos ver más directamente. En inversa, el instrumento acusará alta resistencia. Esto es, si yo con ánodo y cátodo, el cátodo de los diodos viene marcado con una cinta plateada blanca, mientras que el resto del diodo es negro. El sentido de la corriente directa del diodo va del cátodo al ánodo, o sea, va en este sentido. Si yo lo conecto al revés, obviamente no va a tener una conducción apropiada, ¿sí? De tal manera que me va a provocar problemas la conexión si se invierte. El cátodo, del cátodo al ánodo fluye la corriente eléctrica. En teoría, la resistencia inversa debería ser infinita, como se muestra en la figura, con lo cual la aguja del multímetro no se debería mover, pero en algunos diodos, especialmente en los de germanio, cuando se les mide en rangos superiores de R por 100, por ejemplo, en sentido inverso provocan una deflexión notable, llegando hasta 1/3 de la escala, lo cual podría desorientar a los principiantes creyendo que el diodo está defectuoso cuando en realidad está en buenas condiciones. Por lo tanto, para evitar confusiones, la prueba de los diodos debe realizarse en el rango más bajo del ómetro, tal que al estar polarizado en directo, la aguja deflexione indicando baja resistencia, y cuando se polariza en inverso, la aguja del instrumento casi no se mueve, lo que indica resistencia muy elevada. Si se dan estas dos condiciones, entonces el diodo está en buen estado y se le puede emplear en circuitos. Continuando con la prueba de los diodos, aquí tenemos por ejemplo el amperímetro, una fuente de energía. Aquí tenemos la punta roja, aquí tenemos la punta negra. Si nos vamos a lo que es la pila, y tenemos aquí una resistencia, estas dos puntas me permiten hacer la conexión hacia el diodo. Si la resistencia es baja en ambas mediciones, significa que el diodo está en cortocircuito. En cambio, si ambas lecturas
indican muy alta resistencia. Esto indica que el diodo está abierto, o sea, por dentro se desprendieron los conectores. En ambos casos se debe desechar el componente. La prueba es válida para la mayoría de los multímetros analógicos en los cuales el negativo del multímetro corresponde a la terminal positiva de la batería interna cuando el multímetro funciona como ómetro. Pruebas de puentes rectificadores. Los puentes rectificadores son componentes electrónicos encapsulados con 4 puntas de conexión. Tiene 4 terminales, 2 para la entrada de corriente alterna de un transformador, por ejemplo, y 1 para la salida y otro la negativa o masa. Las marcas en los encapsulados suelen ser corriente alterna para la salida positiva y para la salida negativa. Muy bien. Las pruebas de los transistores bipolares. En general, los transistores están en buen estado o no sirven. Es muy raro que presenten condiciones intermitentes de funcionamiento, salvo que existan falsos contactos en los terminales de alguna anomalía media extraña. Esta razón hace que la prueba de los transistores sea sencilla con un ómetro. Para probar un transistor se debe conocer su polaridad, la ubicación de sus terminales y la polaridad del multímetro empleado como ómetro. Convengamos que aquí en más que en el multímetro a usar como ejemplo, el terminal marcado con positivo corresponde al negativo de la batería interna. Bien, aquí tenemos entonces los transistores. Vamos a tratar de analizar esta estructura. Tenemos transistores del tipo NPN y del tipo PNP. Se explican a continuación. Las estructuras tenemos que ver que tanto para los NPN como para los PNP, ambos tienen algo que se llama emisor, base y colector. La forma en ambos casos, tanto NPN como PNP. En ambos casos tenemos unos componentes electrónicos en forma de media luna. Y vamos, siempre la base se encuentra en la parte curva, la parte que está atrás de lo que es el frente del transistor. Siempre el transistor se lee por la parte plana y la parte curva del transistor siempre será la base. Eso lo explicamos más adelantito. Si tomamos en cuenta esta estructura que acabamos de comentar, decimos que un transistor NPN, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos por ejemplo la explicación de que dice: en un transistor NPN se da una tensión positiva al terminal del colector y la corriente fluye desde el colector al emisor. Aquí tenemos un voltaje que se aplica. Este voltaje pasa de aquí para acá, siempre y cuando en la base exista suficiente corriente. Si aquí no hay corriente, entonces interrumpe este paso. Pero si tenemos suficiente energía en lo que es la base, entonces este flujo se da sin problemas. Un transistor NPN recibe la tensión positiva en la terminal del colector. Este voltaje positivo al colector permite que la corriente fluya a través del colector al emisor, dado que hay una suficiente corriente base para encender el transistor. Tenemos el PNP. Ahora bien, aquí tenemos un detalle interesante. Si aplicamos el voltaje al emisor, tenemos que buscar que se dé el flujo del emisor al colector. Vamos,
es un transistor PNP de una tensión positiva en la terminal del emisor y la corriente fluye desde el emisor al colector, dado que hay flujo de corriente negativo suficiente desde la base. Entonces aquí tenemos un flujo que ya está dado, pero si este flujo se va a permitir si este también existe. Un transistor PNP recibe tensión positiva en la terminal emisor. El voltaje positivo al emisor permite que la corriente fluya desde el emisor al colector, dado que hay corriente negativa en la base. Es una corriente que fluye desde la base a la tierra. Bueno, aquí podemos ver lo que es una imagen de un transistor y podemos ver que tiene una parte plana y una parte, abultada. La parte plana corresponde precisamente al frente del transistor y siempre vamos a estar localizando el emisor, la base y el colector. Eso no cambia. Sí, obviamente se va a medir en el multímetro, pero con las características apropiadas. Bien, para las pruebas de transistores tenemos que hacer algunos cambios. Estas las explicamos en la estructura que se presenta, y se debe comprobar primero que las juntas de la base emisor y del base colector del transistor, los cuales se comportan como diodos, es decir, cuando se polarizan en directa, el instrumento debe causar baja resistencia y en sentido inverso tendrá una alta resistencia. Un transistor NPN con las puntas rojas, con la punta roja del ómetro en el emisor y la punta negra en la base, debe indicar baja resistencia, y con la punta roja en la base y negra en el emisor, la aguja no deflexionará, indicando resistencia elevada. El multímetro debe ser empleado en la escala más baja de resistencia. La prueba de transistores bipolares, ¿sí? Tenemos los transistores. Con un solo multímetro es suficiente realizando las mediciones alternativamente. La prueba es válida tanto para transistores de silicio como de germanio. El mismo procedimiento se emplea para los transistores PNP. Bien, prueba de transistores bipolares. En general, los transistores están en buen estado o no sirven, y esto es muy raro, ya que presenten condiciones intermitentes de funcionamiento. Normalmente no se llega a presentar, salvo que existan falsos contactos en las terminales o alguna anomalía bastante extraña. Esta razón hace que la prueba de transistores sea sencilla con un ómetro, o sea, para medir las resistencias, ¿sí? Un multímetro, ¿sí? Un voltímetro que tenga la posibilidad de medir ohms. Para probar un transistor se debe conocer su polaridad, la ubicación de sus terminales y la polaridad del multímetro, empleado como ómetro, obviamente. Debemos convenir en que aquí, más que un multímetro para este ejemplo, debemos usar precisamente el terminal marcado con el signo positivo, que corresponde al negativo de la batería interna, obviamente, del multímetro. Bien, veamos un poquito la explicación de esta estructura, ¿sí? Y aquí podemos ver precisamente el diagrama en donde tenemos el transistor NPN y el transistor PNP, que son los dos tipos de transistores que existen. Observen que las flechitas indicadoras de flujo en ambos diagramas están inversas. Así tenemos, por ejemplo, que cada uno de ellos presenta un colector, una base y un emisor. Lo mismo vamos a encontrar en el PNP, un colector, una base
y un emisor. El colector del NPN es negativo, la base es positivo y el emisor es negativo. En el caso del PNP, el colector es positivo, la base negativa y el emisor es positivo. Muy bien, ahora analizando un ejemplo, tenemos un caso del NPN llamado BC547, en donde tenemos el colector, la base y el emisor. Siempre vamos a ver de frente la parte plana del transistor y la parte abombada del transistor es la que queda hacia las espaldas. El multímetro, para poder medir los transistores, tenemos que ponerlo en medición de diodos, o medición de ohms precisamente. Por ejemplo, para el caso del NPN, vamos a poner la punta roja del multímetro en la base y vamos a medir hacia lo que es el colector y el emisor. Vamos a obtener medidas idénticas. Eso significa que el transistor en este sentido está correcto. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es medir entre el emisor y la base, poniendo el rojo en el emisor, no va a haber conducción, y del emisor al colector tampoco hay conducción. Solo obviamente tampoco habrá conducción entre el colector y el emisor y la base. Solamente va a haber conductor entonces entre la base y el emisor y la base y el colector cuando pongamos la punta roja en la base. Para el PNP tenemos un BC557, este es un PNP, y entonces tenemos lo mismo, el emisor, la base y el colector. Bien, vamos a ver la prueba de este. Aquí simplemente lo que debemos hacer, obviamente poniendo el multímetro en la medición de ohms o diodos, y teniendo este transistor, vamos a poner la punta negra ahora en la base y vamos a medir con la punta roja hacia el emisor y hacia el colector, y obviamente vamos a tener comunicación tanto de la base con el emisor como de la base con el conector. Ahora si hacemos lo contrario, ponemos la punta negra en el emisor y probamos contra la base y contra el colector, no va a haber conducción, y lo mismo al revés. Si ponemos la punta negra en el colector y medimos hacia la base y hacia el emisor, no va a haber conexión. Eso significa que el diodo está correcto. Bien, ahora si probamos con un transistor y vemos que no tenemos ni conexión del emisor a la base ni de la base al colector, y lo mismo del colector a la base o de la base al emisor, esto significa que el transistor está dañado. Vamos a dejar hasta aquí el video para no alargarlo más. Si desean algún tema, no duden en mandarme un comentario a través del canal para solicitarlo y con gusto lo programaré. Recuerden que este canal de YouTube se nutre y se fortalece cada vez que se describen usuarios, o se suscriben, no se describen, cada vez que se suscriben usuarios en él, por lo que les solicito me apoyen compartiendo con sus contactos. Además, cada vez que ustedes le dan like a los videos y me mandan comentarios, apoyan el desarrollo del mismo. Si les interesan los temas que en él publico, pueden apoyarme dándole clic en la campanita y les avisará cuando suba un video. Si quieren que les prepare videos de un tema en particular, manden comentarios solicitando estos temas y con gusto los prepararé. Agradezco el apoyo que me han dado, su seguimiento a este canal de YouTube, y les solicito que compartan en sus redes sociales para que crezca y se fortalezca. Hasta el próximo video.